Lo dicho, estábamos reflexionando en el video anterior con respecto a lo que la doctrina oficial de la Iglesia Católica nos propone desde Misión Continental, y decíamos que es la evangelización. Julio, pero nosotros estamos evangelizados porque en cada Eucaristía escuchamos la palabra de Dios, es verdad, pero la metodología realmente la metodología es lo que la Iglesia quiere cambiar. Una metodología donde usted y yo tengamos mayor contacto con la Sagrada Escritura. Si me permites, casi que la Iglesia quiere que cuando usted y yo lleguemos a la Eucaristía, hayamos leído en casa el texto que corresponde para ese día. También habrá que recordar que la Iglesia es muy ordenada en este tema y tiene un planeador, donde en 3 años y medio nosotros leemos la Sagrada Escritura, hay una programación. Cuando vas a la Eucaristía y escuchas que la primera lectura, la segunda lectura, el Evangelio, el Salmo respondemos, no es que el sacerdote abrió donde quiso, no, es pensado por la doctrina oficial, y el texto bíblico que se lee en la Eucaristía hoy es el mismo que se lee a nivel del mundo para los 1.300 millones de católicos que somos a lo largo y ancho del mundo. Entonces la Iglesia quiere que usted y yo participemos más, y por eso nos enseña que hay una metodología fácil, sencilla, práctica, y en el numeral 249 de Misión Continental nos la explica, y es la metodología de la Lectio Divina. Es una metodología antigua, sin embargo, ha sido poco utilizada, y la Iglesia en Misión Continental nos quiere que le demos fuerza a esa metodología porque ha sido ganadora. De hecho, los obispos, los cardenales aplican y aplicaban esa metodología para interpretar la palabra de Dios, y a partir de esa metodología, con toda seguridad, salieron los dogmas, porque ellos leyeron, entendieron lo que el autor sagrado quiso decir, y por eso hicieron el catecismo, hicieron Concilio Vaticano II, muchos otros documentos de la Iglesia. Y entonces, ¿cómo son estos pasos? Eso es sencillo, pero más sencillo de lo que usted imagina. El primer paso de la Lectio Divina es la preparación. Uno escucha a muchas personas que dicen: yo leo la Biblia, Julio, pero no entiendo. Claro que no tienes por qué entender, es que no has hecho una preparación previa. La Biblia necesita ser leída, pero por una persona que esté a paz con Dios y esté llena del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo el que dirigió a los apóstoles o a los escritores sagrados. Entonces el mismo Espíritu Santo va a ser el que tiene que estar para iluminar la mente y el corazón de quien ahorita la va a leer. Se lo explico de esta manera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que la Biblia fue escrita por hombres, pero guiados todos por el Espíritu Santo. Entonces, si yo la vamos a leer, necesitamos. Pero para que tengamos el Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? Pedirle perdón a Dios. Isaías 1:18 dice: vengan y estemos a cuentas que aunque sus pecados sean rojos como la grana, como la blanca nieve vendrán a ser. ¿Qué traduce? Hacemos una pequeña oración antes de leer la Biblia. Le pedimos perdón a Dios por nuestras debilidades, que con toda seguridad las tenemos, porque primera de Juan 1:9 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Entonces reconocemos el pecado y pedimos la presencia del Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice que si nosotros, que somos padres malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pedimos. Entonces hay que pedírselo. Ese es el primer paso de la Lectio Divina: ponerme a cuentas con Dios y pedir al autor sagrado, al que dirigió a los autores, que fue el Espíritu Santo. Segundo paso, lectura. Vas a escoger o en el orden que quieres leer. ¿Quieres empezar en el Evangelio de Mateo, Juan, Lucas, Marcos? ¿Quieres abordar Proverbios? ¿Quieres coger otro libro de la Biblia? ¿Listo? Excelente. Pero la palabra de Dios nos pide que no leamos tanto. La lectura debe ser poca. Si usted me permite a mí, yo le sugiero día a día leer de subtítulo a subtítulo. ¿Qué es esto? Digamos un capítulo de Mateo. Usted va a leer el capítulo 1. Y usted en el capítulo 1 se puede llegar a encontrar 4 o 5 subtítulos, porque son 4 o 5 ideas diferentes. No debes abordar los 5 puntos al tiempo. No debes leer todo un capítulo, no debes leer 2 capítulos, no. Lee de subtítulo a subtítulo. Mira que la lectura es corta. De por sí somos perezositos para leer, ¿sí o no? ¿Qué favor nos hace la Iglesia ahí? Nos pide que leamos poquito. Porque el tercer paso es meditar.
en ese poquito que leíste. Entonces, por favor, lee bien y rescata autores principales, lugares, escenas, milagros. ¿Qué fue lo que pasó allí? Vos empezás a pensar, a meditar, cómo hacerle un análisis. ¿Esto por qué? ¿Esto de dónde? ¿Esto cómo encajó? ¿Fue Jesús el que hizo el milagro? ¿Fue Pedro? ¿Fue Pablo? ¿La sanación fue de los ojos? ¿O fue una liberación de un espíritu impuro que le atormentaba? ¿Eso lo hizo en Cafarnaúm, fuera de su ciudad? Hacer un poquito del análisis. Y luego lo personalizas. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Si lo que estás leyendo es de amor al prójimo, piensa qué es lo que están diciendo, analízalo, pero piénsate tú. Yo amo al prójimo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Y haga que esa palabra de Dios pase por usted. Están hablando del perdón. Examínate. ¿Cómo está tu corazón frente al perdón? ¿Hay heridas sin sanar? Es el momento oportuno a partir de esa palabra para decirle a Dios, ayúdame a sanar. Esa es la parte de la meditación, que no la dejes pasar por encima, que no se la apliques a otro ser humano, que te la apliques a ti mismo. Y que desde allí, desde el cuarto paso, oración. Sencillamente reconoce tus debilidades y pídele a Dios que te fortalezca. Si lo que estás leyendo y has meditado la palabra de Dios son bendiciones, son promesas de Dios, decláralas para ti. Ora a Dios diciéndole gracias porque lo asumo como para mí. Y te darás cuenta que cuando aplicas estos 4 pasos que la Iglesia Católica en Misión Continental nos está ofreciendo, nos está recomendando en el numeral 249, tu vida y la mía va a cambiar. Primero, seremos unos católicos de avanzada, porque conocemos las Escrituras, las meditamos y vivimos conforme a ellas, como Dios nos propone vivir a través de ellas. Entonces seremos el católico lámpara y luz de esta humanidad tan necesitada. Que Dios te bendiga y nos seguiremos viendo en otros videos para que continuemos estos temas enriquecedores que Misión Continental nos propone ahora. Chao.